Hay talentos, hay personalidades, hay genios que se adelantan a su época. Y luego está Larry Bird, un joven de Indiana que antes de ser una leyenda levantaba bolsas de basura y cargaba hormigón bajo el sol, lo que le daría una personalidad poderosa para afrontar lo que la vida y el aro le tenían preparado. Un obrero, un trabajador, un soñador silencioso con mirada desafiante y un tiro infalible. El baloncesto no era solo un juego para él, era su salvavidas, su escape, su propósito. ¿Quién iba a imaginar que ese chico callado de French Lick, un pueblo de apenas 2000 habitantes, sería el responsable de cubrir de gloria el mítico TD Garden de Boston? Ese lugar sagrado que los fans llaman el Jardín de los Duendes, un terreno que parecía encantado y que con Bird se volvió invencible. Bird no solo fue un jugador, fue un símbolo, una revolución. Tenía el tiro de un francotirador, la mente de un estratega y la osadía de un provocador. Era el pájaro que volaba alto cuando el aro parecía cerrado para todos, y lo hizo en una de las franquicias más grandes de la historia, los Boston Celtics, donde los fantasmas de leyendas pasadas parecían susurrarle al oído. Y él, sin miedo, se puso la camiseta verde y forjó su propia leyenda. Ganó todo. Rompió récords, desafió a los mejores y lo hizo con una mezcla de inteligencia, locura y fuego competitivo que hoy parecen de otro planeta. Este es Larry Bird, la leyenda blanca, el pájaro del aro, el hombre que convirtió la madera del TD Garden en una pista de vuelo. Y hoy, en Glorias y Caídas del Aro, viajamos desde los campos de trabajo de Indiana hasta lo más alto del Olimpo NBA. Prepárate, porque la historia que estás por escuchar no es cualquier historia. Es la historia del tipo que jugó con el corazón y ganó con el alma. Antes de que comience esta historia de leyenda, asegúrate de suscribirte a Glorias y Caídas del Aro. Aquí las canchas no olvidan y nosotros tampoco. Activa la campana que esto despega. Antes de las luces, antes del Garden, antes de la gloria, existió un niño que solo quería huir del ruido. Larry Bird nació en un hogar empobrecido y fracturado en el corazón de Indiana, donde las discusiones eran el pan de cada día. La violencia, el alcohol, el desencanto no encontraba calma entre esas cuatro paredes, así que la buscó en otro lugar. Y la encontró en las canchas del barrio. Desde pequeño jugaba contra los hombres más rudos del vecindario, tipos grandes, agresivos, sin piedad. Y ahí, en ese escenario, Larry empezó a forjar su leyenda. No tenía el cuerpo, no tenía el físico, pero tenía algo que no se entrenaba: malicia callejera, repentinación y una mente rápida como un rayo. Larry no pensaba en jugadas por puro gusto, pensaba en sobrevivir, para no pensar en el infierno que vivía en casa. Cada rebote era una distracción, cada pase mágico una fuga emocional. Y en la escuela todos empezaron a notarlo. Ese blanquito juega como si el alma le ardiera. Pero la cancha no podía evitarlo todo. Su padre, veterano de la guerra de Corea, cargaba con traumas invisibles y una botella constante en la mano. El alcohol lo fue alejando más de su familia y finalmente los padres de Larry se separaron.
y el joven Bear, aún adolescente, se fue a trabajar en construcción con su padre, días enteros bajo el sol, en condiciones durísimas, cargando bloques, empujando carretillas. El cuerpo, que más adelante deslumbrará al mundo, se empezaba a desgastar y su espalda desde joven lo comenzaba a sentir. Después cambió de trabajo, pero no de realidad. Durante un año recogía basura en las canchas. ¿Y qué hacía entre jornada y jornada? Jugaba con rabia, con fuego, con precisión quirúrgica. Ese año brilló en la NCAA como nadie. Fue declarado el mejor jugador universitario de todos los tiempos y no era para menos, 32 puntos por partido, triples desde media cancha, asistencias increíbles. Su talento no solo era desbordante, era luminoso. Desde la basura al estrellato, desde el cemento de la obra al brillo de los tableros, Larry no nació en una cuna dorada, pero lo que nació con él fue más valioso. Una mente maestra, un espíritu indomable y un talento que ni la miseria pudo romper. Así comenzaba el vuelo del pájaro. La NBA lo necesitaba, los estadios estaban vacíos, las audiencias bajaban. Se sentía la sombra del olvido en una liga que buscaba desesperadamente nuevas estrellas. Y entonces apareció él, un chico blanco de Indiana, flaco, con pinta de granjero, pero con manos que parecían tocadas por los dioses. Larry Bird no quería fama, no le interesaban las portadas, quería el balón y con él encestar. Pero como si el destino escribiera con tinta épica, mientras el pájaro alzaba el vuelo, otro nombre empezaba a rugir desde el otro extremo del mapa: Earvin Magic Johnson. El yin y el yang. El blanco cerebral, frío, certero. El negro eléctrico, carismático, explosivo. La rivalidad más grande de todos los tiempos estaba a punto de escribirse. Pero antes de llegar al profesionalismo, Bird ya había hecho lo imposible. Tomó a un equipo acostumbrado a la mediocridad, Indiana State, y lo llevó a lo más alto: 28 puntos, 15 rebotes, 5 asistencias, promedios de videojuego. El pájaro hizo volar a los suyos hasta la mismísima final de la NCAA de 1979. Y llegó el día: Indiana State versus Michigan State, Bird versus Magic. La final universitaria más esperada de la historia, millones pegados al televisor, el país dividido. Se jugaba más que un título, se jugaba el inicio de una guerra eterna por la dominación del aro. Y esa noche la gloria fue para Magic. Michigan levantó el trofeo y Larry se quedó mirando desde la sombra, pero la historia apenas comenzaba. They chant that cry on every campus in every sport. Everyone wants to be number one, but only one can make it. And Larry Bird, a great star, congratulates the victor. Dick, I enjoyed working with you and Billy. El destino volvió a jugar sus cartas. Magic a los Lakers de Los Ángeles, Larry a los Celtics de Boston. Dos ciudades históricas, dos franquicias legendarias y entre ellas miles de kilómetros de distancia, pero solo una cancha de diferencia. Y entonces el pájaro aterrizó en el Boston Garden. Su primera temporada fue de otro planeta.
21 puntos, 10 rebotes por partido, elegido sin discusión el novato del año y cuarto en la votación del MVP. Un fenómeno total. Pero mientras él brillaba, su sombra también lo hacía. Desde el otro lado del país, Magic no solo ganaba el anillo y era nombrado MVP de las finales, el mismo rival, el mismo año, pero esta vez desde lo más alto del trono. Y en ese preciso momento, el fuego se encendió. Ya no era solo un juego, era personal. Larry Bird no lo olvidaría jamás. Había nacido la rivalidad que salvaría a la NBA. El niño había crecido. El vuelo del pájaro ya no era solo promesa, era determinación, era obsesión. Y más que nada, era una cruzada por devolverle la gloria a los Duendes de Boston. Temporada 79-80. Los Celtics arman una fortaleza. Llegan Robert Parrish y el novato prodigio Kevin McHale. La pintura estaba sellada y el pájaro más libre que nunca. En los playoffs, el verdadero infierno. Contra los 76ers perdían 3-1. Muchos lo daban por muerto, pero entonces el pájaro desplegó sus alas. Llevaron la serie al séptimo partido y ganaron. Boston resucitaba y el Boston Garden volvió a rugir como en los viejos tiempos. Ese año, Larry Bird y los Celtics volvieron a ser campeones. Los fantasmas del pasado se habían ido. Ahora la NBA se vestía de verde. Temporada 81-82. Bird otra vez segundo en el MVP. Pero esta vez los Celtics se quedaron cortos. Mientras tanto, Magic seguía brillando en el oeste. Acumulaba MVPs, títulos, portadas. Y empezaron las dudas. ¿Era Bird solo un genio solitario? ¿Un talento que no sabía cómo ganar siempre? Pero el pájaro no respondía con palabras, lo haría con fuego. Temporada 83-84. Larry Bird explota. Después de 3 años siendo subcampeón en el MVP, finalmente nadie discute su reinado. 27 puntos, 14 rebotes y atención, 6,6 asistencias por juego. Era callejero, brillante, una mente de ajedrecista con el alma de un luchador. Ese año los Celtics eran un huracán verde, nadie podía detenerlos hasta que llegaron ellos. Los Lakers. El pasado volvía a cobrar su deuda. Por fin cara a cara otra vez. Desde aquella final universitaria del 79, esta era la primera gran batalla en la NBA. Los partidos eran guerras, roces, golpes, miradas filosas. Cada punto era oro, cada rebote una vida. Y como si el drama no fuera suficiente, en los juegos 5 y 7 el aire acondicionado del vestuario de los Lakers se daña. Se asfixiaban en su propio calor. Era Boston, era guerra psicológica y era el pájaro dominando el aire y la tierra. Boston gana su campeonato número 15. Larry Bird brilla como nunca, 27 puntos, 14 rebotes. No quedaban dudas, ese era su momento. El pájaro se había convertido en la leyenda.
Aquel chico de Indiana que lanzaba aleros en un patio de tierra ahora era el rey del mundo. Y así el pájaro voló más alto que nunca y aún quedan historias por contar. ¿Quieres ver hasta dónde llegaron sus alas? Dale like, comenta, comparte y volvemos juntos con esta historia. Ya no había dudas, era el mejor. Larry Bird dominaba la liga con una frialdad aterradora. Sus números eran poesía y puñetazo al mismo tiempo. Puntos, asistencias, rebotes, robos. Los rivales no solo lo enfrentaban, le temían. Temían su astucia, su juego, el cómo los quería aplastar. Porque Bird no solo ganaba, también desarmaba mentalmente a sus oponentes. Los intimidaba, los descolocaba, les rompía el alma antes del cuerpo. Pero aún así, los Houston Rockets se atraviesan en su camino. Le arrebatan el anillo, pero el MVP es suyo, porque nadie jugaba como él. Temporada 85-86. Los Celtics se reinventan, llegan refuerzos, se ajustan piezas y nace el mejor equipo de su historia. Larry seguía lanzando como si la red fuera un imán para el balón. Tiros imposibles, jugadas maestras, esa inteligencia de calle que lo hacía ver como si estuviera 10 segundos por delante del resto. Una noche contra los Blazers lanza una de sus profecías. Hoy no voy a usar mi mano derecha, la estoy guardando para los Lakers. Y lo cumple, con la izquierda anota 47 puntos. 47, era el pájaro malvado de la liga. En playoffs arrasan, solo pierden un partido. Vuelan, barren a los Rockets y Bird levanta su tercer anillo. Año 87. Se enfrenta a los Pistons de Isiah y Rodman. Larry responde con 100% de efectividad en momentos clave, aunque en las finales los Lakers de Magic son demasiado. Boston llega con plantilla reducida y pierden. Sus números, sin embargo, seguían en las nubes. Año 89, última final, contra los Bad Boys de Detroit. Fuerza bruta, guerra, Boston cae y sin saberlo, Larry Bird jugaba sus últimas finales. El vuelo había alcanzado su punto más alto, la leyenda estaba escrita, el pájaro conquistó el cielo, a los duendes y la gloria. Comenta, comparte y volvemos juntos con este vídeo, porque las aves pueden volar, pero solo una se volvió inmortal. Todo lo que sube también se cansa. Después de tantos vuelos, tantas batallas, tantos gritos de gloria, su espalda le pasó factura. El dolor que había nacido años atrás cuando era constructor no lo perdonó. El cuerpo se resquebraja, pero el alma queda intacta. Su carrera llegaba a su fin, pero no su historia. Larry, el muchacho de French Lick, Indiana. Aquel que recogía las basuras para sobrevivir. El que se partía la espalda con su padre, entre maderas, tornillos y silencios. Aquel que aguantó el alcoholismo de su viejo con el corazón roto, pero la mirada firme.
Nunca jamás imaginó que volaría tan alto, que se convertiría en un dios del deporte, en una leyenda, en el pájaro que tocó el sol sin quemarse. Esta historia no es solo de baloncesto, es una historia de lucha, de superación, de alguien que nació con todo en contra y decidió volar igual. Si este vídeo te inspiró, suscríbete para seguir descubriendo más leyendas que cambiaron el juego y la vida. Déjanos un comentario. ¿Qué es lo que más te impactó de Larry Bird? ¿Qué historia te gustaría ver después? Y si quieres más locura, rebeldía y redención, no te pierdas nuestro vídeo sobre Dennis Rodman, el gusano. Te va a volar la cabeza.